Cuando analizamos una función en general, tenemos distintos elementos para ver. El dominio, la imagen, el conjunto de raíces, el conjunto de positividad y de negatividad, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a ver en el caso de la parábola cómo analizamos cada uno de estos aspectos. Empecemos por el dominio. El dominio significa pensar para qué valores de x tenemos definida a la función. En el caso de las parábolas, podemos observar que para todos los valores de x tenemos un valor de y asociado, o sea, tenemos un punto de la parábola. Lo mismo acá y lo mismo acá. O sea, para todas las parábolas, el dominio siempre es el conjunto de los números reales. Entonces lo indicamos directamente así. El dominio de las parábolas siempre es reales. Cuando hablamos del conjunto imagen, ahí sí vamos a tener diferencias entre las parábolas. El conjunto imagen son los valores de y que están vinculados con algún valor de x. El conjunto imagen entonces está formado por valores de y. Veamos algún ejemplo. En el caso de esta parábola, ¿para qué valores de y tenemos asociados x? Bueno, si miramos en el eje y, vemos que desde acá, desde donde está el vértice de la parábola, hacia el más infinito, los valores de y están asociados a algún valor de x. Entonces, ese va a ser precisamente el conjunto imagen. En este caso, el vértice, que está acá, es el punto menos 1/2 menos 9/2, 4,5, ¿no? Entonces, vamos a poder decir que la imagen de esta parábola es el intervalo menos 9/2, incluido, porque es el punto vértice de la parábola que está en el conjunto imagen, más infinito. Puse corchete porque estoy diciendo que estoy incluyendo a el valor de y que está acá, menos 9/2, y más infinito porque estamos yendo hacia el lado del infinito positivo, siempre el infinito va con paréntesis. En este otro caso, los valores de y que están asociados a algún valor de x son los valores que están por debajo del eje x, o sea, todos estos, que van desde el menos infinito hasta el valor de y que incluye al vértice, que en este caso es 0. Entonces, decimos en este caso que el conjunto imagen de esta parábola es el intervalo menos infinito, punto y coma, 0. Nuevamente incluimos el 0 porque es parte de la imagen, es la y del vértice de esta parábola. En este otro ejemplo podemos observar también que los valores de y involucrados o vinculados con un x son los que están a partir del 2, porque es donde está el vértice y igual a 2, es la y del vértice de esta parábola, hacia el más infinito. O sea, todos estos valores de y son los que forman parte de la imagen. Decimos entonces que el conjunto imagen de esta parábola va a ser el intervalo 2 incluido, porque es el vértice, la y del vértice de la parábola, más infinito. Para analizar C0, C más y C menos, tenemos en cuenta lo siguiente. Recordamos que el C0 son las raíces, o sea, aquellos valores de x en donde la y es igual a 0. El C más son aquellos valores de x tales que la y es positiva. Y por último, el C menos son aquellos valores de x tales que la y es negativa. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, vamos a ver los ejemplos. En esta parábola observamos que las raíces están
en el x igual a menos 2, x igual a 1. Entonces podemos escribir que C0 es el conjunto menos 2, 1. Lo escribimos entre llaves porque solo estamos hablando de esos dos valores, menos 2 y 1. ¿A quién miramos cuando pensamos o queremos definir el C+? El C+, dijimos, son aquellos valores de x en donde la y es positiva. Entonces, fíjense, para estos valores de x, desde el 1 en adelante, o los menores a menos 2, la y es positiva. Por lo tanto, podemos decir que el C+ de esta parábola es desde el menos infinito hasta el menos 2, sin incluir, porque en el menos 2 ya habíamos dicho que la y vale 0, entonces el menos 2 es parte del C0, no del C+. Unión el intervalo 1 más infinito. Tampoco incluyo al 1 porque el 1 es raíz. Cuando queremos determinar quién es el C- o conjunto de negatividad, pensamos para qué valores de x la y es negativa. En ese caso estamos pensando en estos números. Vamos a hacerlo con otro color. Acá. O sea, todos los valores de x que están entre menos 2 y 1 tienen su correspondiente y negativa. Entonces, lo que vamos a decir es que el C- de esta parábola es el intervalo menos 2, 1. De vuelta, no incluyo los extremos porque son las raíces, o sea, la y vale 0. Ni positiva ni negativa, por eso no lo incluí en ninguno de los dos. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, C0, como vemos, no hay porque no cruza al eje X ni toca al eje X. Entonces decimos que C0 es el conjunto vacío. El 0 tachado significa conjunto vacío. ¿Quién es el intervalo de positividad? Conjunto de positividad es indistinto. O sea, nos tenemos que preguntar, ¿para qué valor de x la y es positiva? Bueno, observamos que para todos los x la y es positiva. Entonces vamos a decir que el C+ son todos los números reales, o sea, todos los valores de x. ¿Y qué pasa con el C-? Bueno, no tenemos ningún valor de x en donde la y sea negativa. Por lo tanto, el C- también es conjunto vacío. Y en este caso, ¿cómo analizamos? Bueno, observamos que la parábola toca solo en un punto al eje x. O sea, que el C0 de esta parábola es solamente 3. ¿Cuál es el C+? ¿Tenemos valores de x en donde la y sea positiva? No. Por lo tanto, decimos que el C+ es conjunto vacío. ¿Y qué ocurre con el C-? Bueno, en este caso podemos ver que para estos valores de x y para estos valores de x, la y es negativa, excepto para el x igual a 3, en donde la y valía o vale exactamente 0. Entonces, vamos a poder decir que el conjunto de negatividad son todos estos valores, salvo el 3, y todos estos valores. O sea, el único que estoy quitando es el x igual a 3. Por lo tanto, vamos a decir que el C- son todos menos el 3. ¿Cómo podemos escribirlo? Podemos escribirlo de una manera cómoda diciendo exactamente eso. Todos, o sea, los números reales, menos, y entre llaves escribo el 3, que es el número que quiero excluir. También podríamos escribirlo de otra manera, diciendo del menos infinito al 3, sin incluirlo, unión del 3 al más infinito, también sin incluir al 3. Por último, vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué es el intervalo de crecimiento? Es aquel intervalo formado por los valores de x en donde la curva crece.
otro lado, el intervalo de decrecimiento son aquellos valores de x, es el intervalo formado por aquellos valores de x en donde la curva decrece. Veamos entonces algunos ejemplos. En este caso vemos que los valores de x para los cuales la curva crece son todos estos. O sea, desde el menos infinito la curva viene creciendo en valores de y hasta llegar al x igual a 3. A partir de ahí los valores de x empiezan a ser cada vez más chiquititos. Entonces, vamos a decir que estos valores de x, a medida que x crece, la y también. En cambio, para estos otros valores de x, a medida que x crece, la y se va haciendo negativa. Vamos a decir entonces que el intervalo o la curva, esta parábola en particular, es creciente en el intervalo menos infinito 3, sin incluirlo. ¿Por qué? Porque en el 3 ni sube ni baja, es justo el punto donde está el vértice, que es como donde está con un instante en reposo para volver a caer en este caso. Y también vamos a decir que el intervalo de decrecimiento está en el intervalo 3 más infinito. En este caso podemos observar que para los valores de x menores a menos 1, la parábola está descendiendo, está decreciendo. A partir del menos 1, la parábola empieza a crecer. O sea, para valores de x menores a menos 1, la parábola baja. Para valores de x mayores a menos 1, la parábola sube. Entonces vamos a decir que en este caso la curva decrece en el intervalo menos infinito menos 1 y la curva crece en el intervalo menos 1 más infinito. Por último, para esta parábola vamos a identificar al vértice, que está acá, donde la x del vértice es igual a menos 1/2. Entonces, desde el menos infinito hasta menos 1/2, la curva está decreciendo, la parábola baja. A partir del menos 1/2, la parábola empieza a crecer. Por lo tanto, ahí vamos a tener el intervalo de crecimiento. Por lo tanto, vamos a decir para esta parábola que tenemos intervalo de decrecimiento en menos infinito menos 1/2, sin incluirlo porque justo ahí tenemos el vértice de la parábola en donde la curva ni sube ni baja, ni baja ni sube. Es un momento donde está quieta. Y tenemos el intervalo de crecimiento en menos 1/2 más infinito. Veamos un ejemplo en donde realizamos el análisis completo de esta parábola. Entonces, para empezar, el dominio, no tenemos nada que pensar, es reales, como en toda parábola. Porque para todos los valores de x siempre encuentro un valor de y. Vamos a la imagen. Para eso necesitamos identificar al vértice, que lo tenemos acá, y que es el punto menos 2, menos 4, que nos va a servir para definir la imagen y para los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para la imagen, ¿qué valores de y están asociados a algún valor de x? Bueno, todos estos valores de y tienen su correspondiente par en el valor de x. Entonces, vamos a decir que el conjunto imagen es el intervalo menos 4, incluido, más infinito. De vuelta vemos en el gráfico todos estos valores.
Veamos ahora quiénes son las raíces, el C más y el C menos. Bueno, para las raíces vemos que están acá en x igual a menos 4, x igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que el C0 es el conjunto menos 4, 0. Entre llaves porque son esos dos valores nada más. Ahora bien, si nos preguntamos quién es el C más, vemos que para los valores de x menores a menos 4 o mayores a 0, las i's son positivas. Entonces decimos que el C más es de menos infinito a menos 4, sin incluirlo, unión del 0 al más infinito. Por otro lado, todos los valores que están entre menos 4 y 0 tienen sus correspondientes valores de i negativos. Entonces decimos que el C menos de esta parábola es el intervalo menos 4, 0. Cuando queremos pensar en dónde crece y dónde decrece esta curva, miramos lo siguiente. A partir del vértice vemos que para estos valores de x, desde el menos 2 en adelante, la curva está creciendo. En cambio, para los valores que están antes del menos 2, o sea, los menores a menos 2, la curva decrece. Por lo tanto, decimos que la curva crece en el intervalo menos 2 más infinito. Y la curva decrece en el intervalo menos infinito menos 2.